FM 89.1, Radio Universidad. Media hora llevamos de las 4 de la tarde, estamos haciendo Lo que mueve en vivo por el aire de Radio Universidad. Nos escuchás, acordate, en el 89.1 de tu FM o también en internet en www.fm891.com.ar. Aquí en el estudio, mi nombre es María Braga, del otro lado Mauro Jardón en el teléfono, por las distancias, por el protocolo y para tratar de cuidarnos lo más posible. Mauro, te cuento que hoy hablábamos acerca de la responsabilidad de comunicar, que nos llamaba la atención después de un año de pandemia, estar dando los mismos consejos, el uso del barbijo, la distancia. Sentimos que tenemos esa responsabilidad, ¿no? Y que cuando hay colegas que generan algunos inseguridades en la gente, en algunos casos intencionalmente, además nos decimos, ¿no se puede hacer algo con esto? Hay mucha gente reclamando la intervención para que no generen este pánico, para que no generen este temor en la población. Y para hablar sobre este tema, tenemos en línea a Miriam Lewin. Ella es defensora del público, periodista, además de amplia trayectoria. Miriam, ¿qué tal? María y Mauro, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me tengo que poner el barbijo? No, por teléfono no. Por teléfono no. Mauro está sin barbijo porque está en su casa, pero acá dentro del estudio estamos extremando los cuidados, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, hay que cuidarse porque la situación se está complicando. Y en este contexto, como vos decías, es más importante que nunca que comunicadores, comunicadoras, periodistas actúen con responsabilidad, consultando fuentes confiables. Y en este contexto, las fuentes confiables son fuentes oficiales o fuentes científicas. Estamos ante un virus que hasta hace un poco más de un año era absolutamente desconocido. Y hay cientos de equipos en todo el mundo de científicos y científicas que están trabajando e investigando sobre el virus. El conocimiento sobre el virus creció y hay cosas que no se sabían hace un tiempo y que ahora están confirmadas, o al contrario, hay indicaciones que se consideraban adecuadas para prevenir la transmisión del virus al principio de la pandemia, que ahora han ido adquiriendo mayor precisión. Y esto es natural, el conocimiento científico es dinámico precisamente por la intensidad con que se está estudiando. Yo no sé si ustedes recuerdan que al comienzo, probablemente sean muy jóvenes, al comienzo del SIDA, en el surgimiento del virus del SIDA, sí, de la enfermedad, no se sabía cómo se transmitía y entonces había pánico, no se sabía si a través de la bombilla del mate, si te picaba un mosquito, si usabas el mismo baño o tomabas del mismo vaso, hasta que se pudo precisar bien el mecanismo de transmisión. Sí. Pero por Miriam, eso disculpame nosotros que te interrumpa, hoy es el sí, día del beso y precisamente hablábamos con el productor antes del comienzo del programa lo importante que habían sido en su momento esas campañas con besos para comprender que el VIH no se transmitía por un beso, que era una forma también de no discriminar a las personas que portaban el virus, que portaban la enfermedad, ¿no? ¿Cómo hubo que hacer una campaña para todo esto? Fueron campañas intensivas. Somos afortunados porque ahora existen vacunas contra el coronavirus a menos de un año de que se conoció y se expandió esta enfermedad y esta pandemia, y en el caso del SIDA todavía no. Entonces, razón de más para no desacreditar aquellos métodos como el uso del barbijo, como el lavado de manos, que está absolutamente comprobado que protegen contra la transmisión. Últimamente la ventilación de los ambientes también se puso en foco por parte de los equipos científicos que se encargan de educar. Ahora, si nosotros vamos a poner en duda procedimientos que tienen un respaldo científico y los difundimos en los medios y con esto generamos desconfianza en la población, imagínense si
población pone en duda la efectividad del PCR porque cree, como dijo una comunicadora, que está predeterminado el resultado positivo y que lo hacen para encerrarte en tu casa. Imaginémonos que de las más de 20.000 casos que tenemos por día, últimamente 14.000, bueno, muchísimos, hay un altísimo porcentaje de estas personas que no se testea y nunca sabe si realmente es positivo o no, y entonces continúa circulando, yendo a la escuela, yendo a trabajar, usando el transporte público. Los efectos serían calamitosos, de la misma manera que si la gente confunde la Sinovac con la Sinopharm y entonces cuando le van a dar la vacuna Sinopharm dice no quiero porque la vacuna china no es efectiva, me resisto, no me vacuno. El acto de vacunación es un acto que tiene que ver con protegerse individualmente, pero con proteger a la comunidad también. Es un acto de responsabilidad social vacunarse. Entonces, sí, si se o tomar siembran medicamentos, dudas, ¿no? Ingerir medicamentos también, recomendar tomar algunas medicaciones. claro, por supuesto que cuando el ANMAT está diciendo que el dióxido de cloro puede dañar tejidos y se promueve desde un programa que se ingiera porque supuestamente funciona, entre comillas, para protegerse contra el coronavirus, la verdad es que estamos cometiendo por lo menos una imprudencia. Y es más allá de una imprudencia, ¿no? Porque en algunos casos hasta vemos que es intencional, porque hay información con la que contamos acá nosotros, nosotras, que somos una modesta radio universitaria, como esta diferencia entre la Sinovac y Sinopharm, y anoche, que lo aclaramos ayer por la tarde, y todavía anoche había comunicadores y comunicadoras que insistían con instalar este discurso y este temor. Desde la Defensoría del Público, ¿se puede hacer algo? ¿Se pueden tomar medidas para sancionar o para evitar que continúen estos tipos de discursos, Miriam? Nosotros como Defensoría no tenemos ningún tipo de potestad sancionatoria. Nosotros lo que podemos hacer es señalar que se han vulnerado derechos o que se ha promovido el pánico o la alarma en la población y hacer un llamado a la producción del programa o a quien detenta la licencia del canal por donde se emite este programa para efectuar acciones reparatorias. Cuando eso no sucede, después de un periodo de negociación, un periodo de acercamiento, de intento de diálogo, le remitimos nuestras actuaciones a quien sí tiene potestad sancionatoria, que es el ENACOM. El ENACOM puede multar, puede llegar hasta retirarle la licencia. Esto ya no entra dentro de las potestades de la Defensoría. Nosotros tratamos de ser todo lo proactivos y todo lo enérgicas que podemos ser con las potestades del organismo. Pero de lo que se encarga la Defensoría es de promover un cambio cultural, una toma de conciencia, de promover el diálogo, de propiciar acciones reparatorias. Y en un alto porcentaje de los casos lo conseguimos. Ponemos a disposición herramientas que diseñamos con especialistas como las recomendaciones para la cobertura responsable periodística de la pandemia del COVID-19 y para las recomendaciones para la cobertura de los operativos de vacunación. Por ejemplo, señalamos cuando se hablaba de la vacuna rusa que no era conveniente denominar por su nacionalidad la vacuna, sino por el nombre del laboratorio que la producía o del equipo que la había descubierto. Yo no recuerdo en mi experiencia de vida que mi padre me hayan llevado a un vacunatorio y que hayan preguntado la nacionalidad de la vacuna. De hecho, nos decían algunas científicas y científicos que parte de las vacunas que nos dan en el calendario obligatorio de vacunación, y esta vacunación no es obligatoria, la del coronavirus, pero sí la del sarampión, la de viruela, es de procedencia cubana, y yo no recuerdo que nadie haya cuestionado que venga de la isla.
y que esto significara que nos iban a inocular un virus que nos iba a convertir en castristas. Yendo más allá, incluso no hablaban de vacuna rusa, sino han llegado a decir vacuna soviética. A esos términos fueron. Claro, la vacuna soviética, Sí. como si hubiera es el túnel del tiempo. Estamos volviendo a la época soviética, de la Unión Soviética. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mauro te saluda. ¿Qué tal, Mauro? A veces parece que no alcanza, ¿no? Porque nos pasamos la mitad del tiempo, o por lo menos nos ocurre en este programa, la mitad del tiempo tratando de desarticular algún tipo de desinformación y la otra mitad tratando de brindar alguna que otra información. Ese es el problema del que hablamos siempre de la desinformación, de la fake news, que está bien que desde la Defensoría celebramos aquí esto de las recomendaciones, pero lo que decía María es esta actuación que a veces no alcanza, ¿no? Dar los consejos y después no es muchas veces es intencional generar ese daño, generar esa desinformación, generar esa sospecha, y que, como vos decís, Miriam, puede terminar generando una psicosis, una cadena de contagio, ni que hablar, ¿no? Porque algo mal comunicado termina en algo que se pueda palpar justamente en la realidad. ¿No te parece o no habría que evaluar algún tipo de mecanismo más severo a la hora de tomar alguna represalia con este tipo de cuestiones? Ese mecanismo existe y está en manos del ENACOM. Si vos me decís si yo creo que la Defensoría debería tener potestad sancionatoria, no la tiene. La Defensoría fue creada por una ley que tiene un espíritu, tiene un espíritu profundamente democrático, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que mutilada, como fue por un decreto de la época del macrismo, todavía tiene un altísimo porcentaje de su articulado en vigencia, y una de ellas es la vigencia de la Defensoría, como una instancia a la que recurren las audiencias que se sienten molestas, enojadas, invisibilizadas, mal informadas por un medio de comunicación. No solamente esto abarca el área informativa, sino que también las audiencias pueden hacer reclamos con respecto a programas de entretenimiento, ficción, publicidades, todo lo que tenga que ver con medios audiovisuales. Y yo creo que el espíritu de la creación de la Defensoría del Público y de las defensorías de los televidentes en la mayor parte de los países donde existen van en esta línea, en la línea de promover un cambio cultural, de promover la conciencia por parte de las audiencias de que la comunicación es un derecho, y que las audiencias tienen derecho a reclamar una comunicación responsable y de calidad. Miriam, ¿han recibido muchas denuncias en este último tiempo con respecto a desinformaciones relacionadas con el COVID? Sí, yo creo que están al tope de los numerosos reclamos que recibimos en la Defensoría, junto con las de violencia de género en los medios. Es decir, los feminismos, el desarrollo de los feminismos, de movimientos feministas en la Argentina han hecho que haya mucha conciencia por parte de las audiencias cuando se vulnera un derecho en este sentido. Cuando un femicidio no es tratado como corresponde en áreas informativas, o cuando se vulneran los derechos de las mujeres en otras áreas, hasta en lo que tiene que ver con el conocimiento del fútbol por parte de las mujeres. Cuando se desacredita a una mujer que opina sobre fútbol en un medio, nos llueven los reclamos. En este sentido, podemos decir que los feminismos se han apropiado de la Defensoría como una herramienta para llevar adelante sus reclamos.
Y otra de las líneas es la falta de accesibilidad de los medios. Es decir, cuando los medios no son accesibles para las personas con discapacidad, porque no tienen subtitulado, no tienen lenguaje sencillo o audiodescripción, o cuando se tapa el recuadro de lengua de señas. Y a la par podemos decir que los reclamos por el tratamiento poco responsable de cuestiones que tienen que ver con la pandemia también está digamos que entre las cuestiones que más reclaman Sí, hoy los pensaba ciudadanos y eso, ciudadanas. las personas con discapacidad que veía en la tele, bueno, ahora los comunicadores y comunicadoras con el barbijo y sin la traducción en lengua de señas, qué difícil que se debe hacer, ¿no? Para la gente que está acostumbrada por lo menos a leer los labios de los periodistas y las periodistas, más complicada todavía la situación. Mauro, no sé si te ha quedado algo en el tintero para preguntarle a Miriam. No, me queda claro, pero bueno, simplemente que, bueno, como decíamos, más allá de la actuación del ENACOM, y entiendo todo lo que dice Miriam, pero bueno, a uno siempre le queda ahí la cuestión de que se puede hacer un poquito más, no por la sanción en sí, sino obviamente por el hecho y de lo perjudicial que puede llegar a ser esta desinformación, ¿no? Habrá que reforzar, Miriam, las campañas y nosotros a veces nos planteamos acá con Mauro, con otros compañeros y compañeras, cuando tocamos estos temas, que quizás contamos cuál fue el hecho desinformativo. A veces nos planteamos, ¿tenemos que hacer esto? ¿No estamos también dándole esta palabra a alguien que puede llegar a dudar de esto? Y quizás tratamos más de reforzar lo positivo, pero hay veces que es tan vergonzoso que hay que contarlo, Miriam. Nos pasa eso, tenemos esa disyuntiva también. Sí, con respecto a la inquietud de Mauro, nosotros actuamos de acuerdo a la ley. Habría que reformular, habría que modificar la ley de medios. Bueno, es opinable, estaría en manos del Congreso de la Nación y no de la Defensoría, que actúa según las competencias que establece la ley. Ahora, con respecto a lo de los barbijos que ocultan los labios y esto hace aún más inaccesible los medios, hay barbijos accesibles, hay barbijos transparentes. Nosotros los usamos en ocasión de la última audiencia pública y para nuestra sorpresa recibimos un montón de consultas en nuestras redes sociales acerca de por qué usábamos esos barbijos. Y son justamente para que las personas sordas o con disminución auditiva puedan leernos los labios. Bueno, es otra recomendación entonces para hacerle a los conductores y conductoras, sobre todo de los canales de noticias. Miriam, un placer enorme esta charla, un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Allí pasaba Miriam Lewin, periodista, autora de varios libros además, que hoy se desempeña como defensora del público. Nos contaba cuál es la labor de esta defensoría, que es quizás, Mauro, remar en dulce de leche repostero, ¿no? Porque tiene que ver con cuidar a los espectadores, a las espectadoras, a los públicos, con dar recomendaciones a los medios de comunicación, con instruir, cuando en realidad muchas veces no es una cuestión de instrucción, sino de intención. La verdad que es una tarea muy difícil. Claro, sí, y justamente que hablábamos al principio de las negociaciones y cómo también ahí entran en juego las negociaciones con alguna empresa o con lo que tiene que ver con lo mediático, obviamente. Sí. Pero sí, yo no quería entrar en una polémica con Lewin acerca de que si tienen que hacer o no un poco más. Me refería, bueno, ella tocó directamente el punto, ella sin que lo mencionemos, esto de tratar de, no sé si cambiar la ley o ir agregando algunas normativas que hagan que sea posible una comunicación responsable al aire, que haya verdaderamente alguna sanción, porque si no, María, esto no se soluciona de ninguna manera. Sí. Desde la Universidad Nacional